Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo del nahual, un concepto complejo con interpretaciones variadas a lo largo de las culturas mesoamericanas. Exploraremos sus diferentes facetas, el nahual como guardián espiritual, como hechicero capaz de transformarse, su conexión con el cosmos y los sistemas de creencias prehispánicos. Así es. El nahual nos invita a un viaje a través de la cosmovisión de estas culturas. Un viaje que nos permitirá comprender mejor su relación con el mundo natural, el mundo espiritual y con lo sagrado. Comencemos por la etimología del término nahual, un punto de partida fundamental para comprender la amplitud de su significado. ¿De dónde proviene esta palabra? El origen de la palabra nahual genera debate. Algunos lingüistas sugieren que proviene del nahual, nahualli, que significa disfrazado o oculto, lo que hace referencia a la capacidad de transformación. Otros proponen que deriva de nahua, un término relacionado con el conocimiento y la sabiduría, lo que apunta a una conexión profunda del nahual con lo sagrado. Interesante cómo desde su origen, el nahual ya se asocia con la dualidad del oculto y el conocimiento. Hablemos ahora del nahual como guardián espiritual, un concepto que se entrelaza con la idea del tonal. ¿Podría explicarnos esta relación? La creencia en el nahual como un espíritu protector, asignado a cada individuo al nacer, está presente en diversas culturas mesoamericanas. Este espíritu animal, conocido como tonal, se convierte en un guía, en un protector a lo largo de la vida de la persona. Diríamos entonces que el nahual y la persona están intrínsecamente conectados, que comparten un destino común. Exactamente. Se cree que el bienestar del nahual está ligado al de la persona, y viceversa. Cualquier daño que se le inflija a uno puede afectar al otro. Esta creencia ha dado lugar a muchos relatos. Relatos sobre muertes repentinas de individuos tras la muerte de su nahual. Es fascinante cómo esta creencia refleja la profunda conexión entre los seres humanos y la naturaleza en la cosmovisión mesoamericana. Existe, sin embargo, cierta confusión entre los conceptos de nahualismo y tonalismo. ¿Podría aclararnos esta distinción? La relación entre nahualismo y tonalismo es compleja y ha sido objeto de debate entre los historiadores. Algunos argumentan que son ideas distintas, mientras que otros sostienen que la fusión se produjo por la mezcla de mitos a lo largo del tiempo. La postura que considera el nahualismo únicamente como el acto de transformarse en animal parece ser la más aceptada. Para evitar confusiones, utilizaremos el término tonal para referirnos al aspecto de espíritu animal del nahual. Pasemos ahora a la figura del nahual como un hechicero capaz de transformarse en animal, una imagen que ha permeado la cultura popular. ¿Qué nos dicen las fuentes históricas sobre esta figura? La figura del nahual como hechicero ha sido ampliamente documentada en crónicas coloniales, en estudios antropológicos. Estos relatos describen individuos con la capacidad de metamorfosearse, no solo en animales, sino también en objetos, en fuego e incluso en fenómenos meteorológicos. Si bien la manipulación del clima se asocia a veces con otro tipo de hechiceros como los graniceros, la transformación en elementos naturales aparece con frecuencia en las leyendas de nahuales, especialmente en Michoacán. Podríamos decir que la figura del nahual como hechicero abarca un amplio espectro de habilidades mágicas. Precisamente. Debemos destacar que dentro del contexto del nahualismo existe una distinción entre chamanes y brujos. Mientras que los chamanes actuaban bajo el amparo de las deidades, los brujos se consideraban hechiceros independientes, con la capacidad de actuar tanto para el bien como para el mal. En ese sentido, encontramos relatos que hablan tanto de nahuales benevolentes, que ayudaban a la gente con problemas espirituales, meteorológicos o maldiciones, como de nahuales malignos, temidos por su capacidad de robar niños, atacar personas o propagar enfermedades. ¿Cómo influyó la llegada de los españoles y la Inquisición en la práctica del nahualismo? La llegada de los españoles y la imposición de la religión católica tuvieron un impacto significativo en la práctica del nahualismo. La Inquisición persiguió activamente a los nahuales, considerándolos herejes y practicantes de magia negra. Esta persecución forzó a los nahuales a operar en la clandestinidad, transmitiendo sus conocimientos de forma secreta. El concepto del nahual no se limita a un solo término. En algunas regiones del sur de Mesoamérica se utiliza la palabra chulel. ¿Podría explicarnos su significado y cómo se relaciona con el nahual? El término chulel se traduce como espíritu y deriva de chul, que significa divino. En algunas culturas se utilizaba para referirse al alma de los individuos, lo cual ha generado cierta confusión con el concepto del tonal. Sin embargo, el chulel también se asocia con la capacidad de transformación y la conexión con el mundo espiritual, elementos que lo vinculan al concepto del nahual. En cuanto a la metamorfosis, encontramos tres tipos asociados al chulel: la transformación física, la transformación del alma y la transformación en fenómenos meteorológicos o bolas de fuego. Podría profundizar en cada uno de estos tipos de transformación. La transformación física se refiere a la capacidad del chulel de cambiar su apariencia externa, adoptando la forma de un animal.
La transformación del alma implica un cambio en la esencia espiritual del individuo, permitiéndole acceder a otros planos de existencia. Finalmente, la transformación en fenómenos meteorológicos o bolas de fuego representa el dominio del chulel sobre las fuerzas de la naturaleza. Dentro de los chuleles encontramos 3 categorías: los quivales, los cicales y los puquiles. ¿Cuáles son las características que distinguen a cada una de estas categorías? Los quivales son conocidos por su orgullo y su capacidad de transformarse en bolas de fuego. Los cicales son temidos por su ferocidad y su tendencia a atacar a los humanos. Y los pucujes se dice que roban bebés antes de nacer. Pasando a la cultura maya, encontramos el término Wey o Weyo, que también se traduce como espíritu. ¿Cómo se diferencia este concepto del nahual y del chulel? El Wey maya estaba vinculado al acto de dormir y a los sueños, y se creía que podía tomar diversas formas, incluyendo animales, estrellas y seres sobrenaturales. Sin embargo, la forma animal era la más común, y existía una jerarquía basada en la importancia de cada animal. Los guerreros mayas creían que se convertían en su Wey en la batalla, una idea que se refleja en sus representaciones artísticas. ¿Podría hablarnos más sobre la importancia del Wey en la cultura maya? La conexión con el Wey era fundamental en la cultura maya para cumplir con el destino personal. Los chamanes ayudaban a las personas a conectar con su Wey. A través de los sueños y rituales, se creía que matar a un animal podía significar matar accidentalmente al propio Wey, lo cual traería desgracias. Por ello, era necesario obtener el permiso de un sacerdote antes de cazar. Es realmente interesante cómo cada cultura mesoamericana desarrolló su propia interpretación del concepto del espíritu animal. La figura del nahual, ya sea como tonal, chulé o wey, está profundamente conectada con la cosmovisión mesoamericana y su relación con el cosmos. Podría ahondar en esta conexión. La cosmovisión mesoamericana se caracterizaba por una profunda conexión entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos. Los astros, el clima y los ciclos naturales eran elementos fundamentales en la vida de estas civilizaciones, y el concepto del nahual se integraba de manera armoniosa en este sistema de creencias. Por ejemplo, el dios Quetzcatlipoca podía transformarse en jaguar o coyote, convirtiéndose en el protector de los nahuales. Y el dios del inframundo, Mictlantecutli, se transformaba en búho para anunciar la muerte. Estas transformaciones divinas reflejan la fluidez entre los diferentes planos de la existencia en la cosmovisión mesoamericana. ¿Qué rol jugaban los calendarios en esta cosmovisión? ¿Y cómo se relacionaban con el concepto del nahual? Los calendarios desempeñaban un papel fundamental en la vida de las culturas mesoamericanas. No solo servían para medir el tiempo, sino que también se utilizaban para la adivinación, la planificación de rituales y la comprensión del destino individual. El concepto del nahual se integraba en estos sistemas calendáricos, vinculando el destino de las personas con las fuerzas cósmicas. En la cultura maya, el almanaque sagrado de 260 días, conocido como Solkin, estaba asociado con la adivinación y las ceremonias religiosas. ¿Cómo se relacionaba este calendario con el concepto del nahual? Los mayas creían que los 4 bacabes, dioses guardianes del mundo, eligieron 20 fuerzas espirituales, llamadas nahuales. Para regir este calendario, estas fuerzas influían en el destino de cada individuo según su fecha de nacimiento, determinando sus características, habilidades y potencialidades. Es fascinante cómo la cosmovisión maya atribuía a los nahuales un poder que iba más allá de los espíritus animales. Podríamos decir que para los mayas el nahual representaba cualquier fuerza espiritual que gobernaba el mundo material. En efecto, para los mayas el nahual no se limitaba a un espíritu animal, sino que abarcaba cualquier fuerza espiritual que influía en el mundo material, incluyendo fenómenos geográficos, eventos físicos e incluso objetos esenciales. Esta concepción amplia del nahual refleja la profunda interconexión entre lo espiritual y lo material en la cosmovisión maya. En la cultura azteca encontramos el tonal amatel o libro de los días, también utilizado para determinar las influencias diarias. ¿Podría explicarnos la estructura y el funcionamiento del tonal amatel? El tonal amatel azteca, al igual que el calendario maya, estaba compuesto por 260 días y se dividía en 20 trecenas, cada una regida por una deidad. Cada día del calendario estaba asociado con una combinación específica de deidades y energías, lo que permitía a los sacerdotes determinar las influencias que regían cada jornada. Se creía que los hechiceros nahuales nacían en días específicos, asociados con los dioses Nahuye, Catali, Chantico, ambos vinculados al control del clima y la transformación animal. ¿Cómo se determinaba el tonal de un individuo en la cultura azteca? ¿Y qué importancia tenía en la vida social? En la cultura azteca, la fecha de nacimiento determinaba el tonal de un individuo, que se correspondía con un animal específico. Este tonal influía en la personalidad, las habilidades y el destino de la persona. Existía una jerarquía en la que los jaguares ocupaban el puesto más alto, seguidos por otros carnívoros, luego mamíferos más pequeños y finalmente animales domésticos. Era interesante cómo esa jerarquía animal se reflejaba en la estructura social.
Se dice que en algunas regiones se creía que el tonal podía manifestarse en el momento del nacimiento, dejando huellas que ayudaban a identificar al animal asignado. Con la llegada de los españoles, la visión del nahualismo experimentó algunos cambios. ¿Podría explicarnos cómo se modificó la práctica del nahualismo durante la época colonial? Durante la época colonial, la práctica del nahualismo se vio influenciada por la imposición de la religión católica y la persecución de la Inquisición. Sin embargo, el nahualismo no desapareció, sino que se adaptó a las nuevas circunstancias, adoptando nuevas formas y estrategias de supervivencia. Las fuentes coloniales sugieren que el nahualismo se volvió hereditario, transmitiéndose de generación en generación, o a través del entrenamiento con un maestro nahual, a menudo un jaguar. Esto significa que la práctica del nahualismo se hizo más accesible a la población indígena. Es posible que la transmisión hereditaria del nahualismo haya facilitado su preservación durante la época colonial. Al convertirse en una tradición familiar, el nahualismo pudo mantenerse vivo a pesar de la presión de las autoridades coloniales. Entonces podríamos decir que la conquista española, aunque intentó erradicar el nahualismo, paradójicamente lo hizo más accesible al pueblo. Es una interpretación plausible. La conquista española, si bien buscó eliminar las prácticas religiosas indígenas, también provocó una serie de cambios sociales y culturales que, en algunos casos, favorecieron la preservación de ciertas tradiciones. Hablando de la pervivencia del nahualismo, aún persisten muchas incógnitas en torno a la verdadera naturaleza del nahual. ¿Era un espíritu protector, un hechicero transformador o una combinación de ambos? ¿Existía una diferencia real entre nahualismo y tonalismo? La figura del nahual es compleja y multifacética. A lo largo de la historia ha sido interpretado de diversas maneras, reflejando la riqueza y la diversidad de las culturas mesoamericanas. Su estudio nos confronta con una multiplicidad de interpretaciones, a veces contradictorias, que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, la relación entre el ser humano y la naturaleza y la búsqueda de lo sagrado. A través del estudio del nahual, podemos acceder a una comprensión más profunda de la relación entre el ser humano, la naturaleza y lo sagrado en el mundo mesoamericano. El nahual nos ofrece una ventana a un mundo de creencias y prácticas que, si bien pueden parecernos extrañas o incluso mágicas, nos revelan la profundidad y la complejidad del pensamiento mesoamericano. Y también nos permite reflexionar sobre la persistencia de estas creencias en el mundo actual, su capacidad de adaptación y su relevancia en la construcción de la identidad cultural. El nahual no es solo una figura del pasado, sino que sigue vivo en el imaginario popular de muchas comunidades en Mesoamérica. Su pervivencia nos habla de la fuerza de las tradiciones ancestrales y de su capacidad de adaptación a los cambios históricos y sociales. Sin duda, el nahual continúa siendo un símbolo poderoso. Un símbolo que nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones, nuestras percepciones de la realidad, y a adentrarnos en el fascinante mundo de lo mágico, de lo desconocido. ¿Qué podemos decir sobre la persistencia del nahual en el imaginario popular actual? El nahual no es solo una figura del pasado, su presencia se mantiene viva. En relatos, en leyendas, en creencias populares, en diversas regiones de Mesoamérica, aunque su interpretación varía según el contexto. La idea de una conexión profunda entre el ser humano y el mundo animal, la capacidad de transformación y el acceso a conocimientos ocultos sigue fascinando, intrigando a muchas personas. Podríamos decir que el nahual representa una forma de resistencia cultural ante la homogeneización que impone la globalización. Es una perspectiva interesante. La pervivencia del nahual podría interpretarse como una forma de preservar la identidad cultural, la conexión con las raíces ancestrales, en un mundo cada vez más uniforme. La figura del nahual nos recuerda la diversidad de cosmovisiones y la importancia de valorar las tradiciones que nos conectan con nuestro pasado. Es asombrosa la profundidad, la complejidad del mito del nahual. A pesar de los intentos de descifrarlo, aún permanece envuelto en un halo de misterio. Ciertamente, el nahual nos desafía a ir más allá de las explicaciones simplistas y a reconocer la riqueza y la sutileza del pensamiento mesoamericano. Nos invita a explorar las fronteras entre lo real y lo imaginario, lo humano y lo animal, lo material y lo espiritual. Agradecemos a nuestra audiencia por acompañarnos en esta inmersión. Una inmersión fascinante en el mundo del nahual. Esperamos que esta exploración haya despertado su interés, el interés por seguir indagando en la riqueza cultural de Mesoamérica. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal para continuar descubriendo, juntos, los misterios y las maravillas del conocimiento humano. Hasta la próxima.